Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar de empleabilidad, etiqueta y protocolo para entrevistas. En breve vamos a dar inicio. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a este webinar de empleabilidad, etiqueta y protocolo para entrevistas. Gracias a los que se han estado conectando al webinar, tanto a través de Zoom como la plataforma de Facebook Live. La universidad, en alianza con el empleo.com, está desarrollando diferentes actividades en materia de empleabilidad con el objetivo de ofrecer espacios formativos con temáticas de actualidad y que permitan a los participantes potenciar su perfil personal, profesional y lograr una mejor inserción laboral. Agradecemos a Hazel Carvajal, ejecutiva del empleo.com, por su disposición y trabajo arduo para el desarrollo de estas actividades con profesionales de alto nivel. Este mes de junio estaremos realizando 3 webinars de empleabilidad, uno el día de hoy con el tema etiqueta y protocolo para entrevistas. El próximo lunes 21 de junio a las 4:30 p.m. el webinar planificación, pasos para encontrar empleo que tomar en cuenta. Y para cerrar el mes, el miércoles 23 de junio a las 5 p.m. tendremos el webinar Cómo enfrentar una entrevista por competencias para que nos puedan acompañar. En el chat les vamos a estar compartiendo un enlace que deben de completar para llevar un registro de la cantidad de actividades en las que han participado con nosotros. Recuerden incluir su CV en el empleo.com. Vamos a compartirles también el enlace de registro. Haciendo esto, podrán disfrutar de todos los beneficios que les da la plataforma y es un requisito para recibir el certificado de participación en las actividades de empleabilidad que estaremos realizando en alianza la Universidad Fidelitas con el empleo. Para obtener el certificado deben de participar de un mínimo de 3 de los webinars que estamos organizando este mes. Para poder ser el ganador también de un CV VIP con el empleo.com, que ese es otro punto importante. En un ratito les vamos a compartir el enlace para que se puedan registrar. Agradecemos a la expositora del día de hoy, Hazel Carvajal, asesora comercial del empleo.com, por su colaboración y disposición para el desarrollo de este webinar denominado Etiqueta y Protocolo para Entrevistas, que sin duda les permitirá conocer mejor cómo desenvolverse ante una futura entrevista. La licenciada Hazel Carvajal es profesional en comunicación y administración de empresas, con más de 5 años de experiencia en posicionamiento de marca personal y empresarial, capacitadora y facilitadora de temas de empleabilidad, construcción personal y comunicación. Sin más, le doy la más bienvenida a Hazel y gracias por acompañarnos.
Perfecto, muchísimas gracias de verdad, compañera, por darnos este espacio para poder brindarle a todos ustedes, los estudiantes, esta oportunidad de crecimiento. Realmente son iniciativas que la universidad, en alianza junto con el empleo.com, buscan para llevar grandes beneficios a ustedes como estudiantes, para proporcionarles grandes herramientas y poder llevar a cabo un gran profesionalismo, no solo en la carrera que ustedes están desempeñando, sino a la hora también de poder conseguir empleo. Entonces, sin más, primero agradecerles a todos los que se están conectando, a los que pronto van a conectarse. Si pueden, compartan, ¿verdad? Todas estas iniciativas de la universidad, sus amigos, familiares y también pues ahí por medio de sus redes sociales, obviamente para que mucha gente pues tenga más acceso a todo este bienestar que brinda la universidad. El tema de hoy, como bien lo decía, es de etiqueta y protocolo para las entrevistas, ¿verdad? A veces y ahora con toda la modalidad virtual, nos preguntamos muchas cosas a la hora de enfrentarnos a una entrevista y también en la hora personal. Algunas de las preguntas que nosotros tenemos muchas veces es qué debo ponerme, a qué hora debo asistir a la entrevista, con cuánto de antelación, qué pasa si me retraso, qué debo hacer, cómo comportarme, qué debo decir, ¿verdad? No sé si ahí en el chat, tal vez algunos ahí comenzamos a interactuar y pueden ir colocándonos como qué preguntas son las que ustedes se hacen a la hora de tener un proceso de entrevista. ¿Por qué? Porque esto es importante para nosotros para poder ayudarles a ustedes a despejar de todas esas consultas, esas dudas que a veces tenemos a la hora de enfrentarnos a una entrevista laboral y sobre todo ahora con el tema de la virtualidad, ¿verdad? Sabemos que todos llevan, bueno, pues clases, ¿verdad? Por medio de la virtualidad, pero ahora también nos estamos enfrentando a esta posibilidad por medio del trabajo. Algunas preguntas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Aparte de las que tal vez nos hacemos siempre, ya viéndolo desde la otra cara de la moneda al nivel de la entrevista, es a quién voy a ver. Muchas veces antes de pensar a qué horas asistir, qué me voy a poner y demás, tengo que preguntarme y tengo que posicionar mi mente en a quién voy a ver, qué empresas a la que voy a asistir, ¿verdad? Hacer un estudio, tal vez los que ya se han conectado a algunas otras charlas que hemos realizado, ¿verdad? Hacer un estudio previo de esa institución a la que me están llamando, a qué se dedica. Por ejemplo, si es un bufete de abogados, la vestimenta tiene que ser formal. Si es una agencia de publicidad, es un poco más libre la forma de vestimenta. Entonces, tener en cuenta todas esas puntos a tomar para ver cómo me puedo vestir y cómo puedo también desarrollarme o desenvolverme durante esas entrevistas. ¿Qué expectativas pueden tener ellos sobre mí a la hora de la entrevista? Muchas veces es con el reclutador, ¿verdad? Con la persona potencial humano o algunas veces es la persona potencial humano, la jefatura e incluso gerentes de la misma empresa, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros estar preparados para enfrentarlo a la hora de la entrevista. Tengo que tener en cuenta cuál es el código de vestimenta de esa empresa. Tal vez ustedes se pregunten, Di, pero ¿cómo? Si no estoy adentro, ¿cómo voy a saber cuál es el código de vestimenta? En Internet hay muchísimas maneras de accesar, ¿verdad? Como les digo, estudiar la empresa a la que ustedes los están llamando, ¿verdad? ¿Cuál es el puesto que ustedes están participando? Obviamente, si es una gerencia, la parte del protocolo de vestimenta es completamente diferente a otros rangos, ¿verdad? Entonces, tener muy en cuenta o muy claro cuál es el puesto al que voy dirigido y también cuál es la empresa, cuál es su funcionamiento y cuál es como su forma de vestir ante la empresa. Como les decía ahora, si es una agencia de publicidad, tal vez puede ser un poco más informal, ¿verdad? Siempre, obviamente, destacando el profesionalismo y tal vez, obviamente, si es un lugar incluso gubernamental, si tiene que ver con abogados, bancos, obviamente la vestimenta ya es más formal, incluso en algunos lugares se establece lo que es un uniforme.
¿verdad? Muchas veces si, por ejemplo, estamos concursando para un banco, sabemos que hay posicionado un uniforme, obviamente nosotros no tenemos ese uniforme, pero podemos ir con colores acorde al uniforme que ya hemos visto anteriormente. Y esto es importante porque va a dar a decir mucho de nosotros, que hemos estudiado la empresa, que hemos puesto atención a los detalles de esa institución y obviamente eso va a dar un check o un punto extra en nuestra entrevista. El cómo vestirnos. Para vestirnos es cuál es mi objetivo ante esa entrevista. Creo y estoy segura que todos compartimos que cuando estamos en un proceso de entrevista, ya sea que queramos cambiar de trabajo o que vamos a buscar un trabajo nuevo porque no tenemos, pues nuestro objetivo es que en esa entrevista nos contraten. Entonces tenemos que prepararnos también físicamente para que esa contratación sea la más idónea, para que nuestra primera impresión sea obviamente de gran agrado para esas personas que nos van a contratar, porque yo voy a representar a la empresa. Entonces mi aspecto físico junto a mi profesionalismo es lo que tiene que ir de la mano para desempeñarme de la mejor manera. También cuál es el puesto que desea, ¿verdad? Que era lo que yo les decía hace un momento, de tomar en cuenta a la hora de si es un rango de gerencia o si es un rango menor, para saber también cómo podemos aplicar de vestimenta para ese momento. La presencia y la forma de vestir transmite información sobre la persona, comunica determinados aspectos de su personalidad, sus intereses, es una manera de expresión y de darse a conocer y de posicionarse. A esto le podemos llamar oculésica. La oculésica es ver a alguien y formarnos esa primera impresión por su aspecto o por su personalidad. Muchas veces nos ha pasado con amigos, con familia, incluso con novios, novias, las parejas. Tenemos esa primera impresión cuando los vemos y creamos de inmediato, tal vez con solo verlos en el momento, ¿verdad? Y ni siquiera hablar con la persona, ya creamos una impresión, ya creamos una idea de cómo puede ser esa persona. Hay algunos que les parece ilógico y que tal vez la forma de vestir no es relevante, pero realmente dice mucho de nosotros y por eso es que tenemos que tener cuidado y tener en cuenta muchos aspectos a la hora de nosotros darnos a conocer o posicionarnos, ¿verdad? Es importante que trabajen en esa marca personal, de cómo vestimos, de cómo nos vemos, de qué es lo que queremos, ¿verdad? Para poder reflejar de la mejor manera y proyectar el profesionalismo que cada uno de ustedes tiene. Lo que hacemos deja una huella y un prestigio positivo. Por eso es importante que todo vaya de la mano, que sea congruente. Entonces, que nuestro profesionalismo también se vea reflejado en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de vernos. ¿Qué tener en cuenta ante una entrevista? El código de vestimenta, como les comentaba ahora, el sector de la empresa es importante, ¿verdad? ¿Qué tipo de sector es? Obviamente, si estamos hablando, como les decía ahora, de un sector gubernamental, de un sector de materia legal, de una agencia de publicidad, si voy a ser fotógrafo, cuál es el puesto o el sector al que voy a ir a desempeñar, ¿verdad? Eso es muy importante porque no es lo mismo que, por ejemplo, una persona de limpieza que tiene que pasar todo el día de pie, que pasa de arriba a abajo, jamás la vamos a hacer trabajar con tacones, ¿verdad? Tiene que tener unos zapatos cómodos, una gabacha, ropa que le sirva para ella poder desplazarse o él pueda desplazarse. Un gerente tiene que andar con un traje entero, una camisa pues bien aplicada para poder presentarse ante las oportunidades de la empresa. Y así un sinfín de puestos que podemos mencionar que obviamente las vestimentas van a cambiar de acorde al sector en el que se van a desempeñar, ¿verdad? No podemos usar tonos negros. Los tonos negros ante una entrevista, en algunas personas, ¿verdad? O algunas creencias, se forma el tema de que el tono negro es formalidad.
y sí, sí es formalidad. Sin embargo, depende de la hora de la entrevista. Por ejemplo, si es en los rangos de la mañana, de 8 a 3 de la tarde, no se recomiendan los tonos negros. ¿Por qué? Porque eso puede a la hora de la entrevista y de manera visual, por efecto de color, puede hacer que la persona se canse, que lo vea grosero, que se sienta cansado ante esa entrevista que se está dando. Entonces, lo ideal es que usemos colores neutros, que usemos colores que sean más frescos, sobre todo en hombres, ¿verdad? Pueden utilizar un gris, un verde, un azul. El azul es muy elegante, es muy versátil, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esos tonos de color para poder desarrollarnos en la entrevista de la mejor manera. Tenemos que usar tonos sólidos que generen confianza y profesionalismo, parte de lo que les estoy hablando, el azul, el gris, tonos que sean en cafés, van a ayudarnos en cualquier hora del día, ¿verdad? Para poder desarrollarnos y sobre todo sentirnos cómodos a la hora de la entrevista. También es importante evitar los estampados. A veces los estampados van a hacer que sea el foco de atención y ahí tenemos que poner mucha atención en el sentido de que tenemos que estar bien presentados, pero nuestra imagen o nuestra forma de vernos físicamente no puede ser el foco de la entrevista, porque desde luego el foco de la entrevista es mi profesionalismo, lo que yo puedo aportar a la empresa, cuántas cosas puedo hacer, ¿verdad? Todo mi currículum, lo que yo puedo llegar también a desempeñar en la empresa. Entonces, todos esos aspectos sumados con mi forma de vestir, con mi forma de verme ante las personas y la empresa, van a destacar, ¿verdad? Y por eso es importante que tomemos muy en cuenta lo de los estampados. De usarse algún estampado, es recomendable la verticalidad. Todas las rayitas que son hacia abajo, ¿verdad? Eso demuestra verticalidad, transmiten en un efecto visual lo que es autoridad. Entonces es importante rescatar y también podemos tomarlo en cuenta a la hora de que si decidimos por un estampado que no sean cuadros, ¿verdad? O rayas muy anchas, porque a nivel de mujeres, ¿verdad? Nos puede ver, hacernos ver en un aspecto, un poco más rellenitos, ¿verdad? Entonces es evidente o importante que nosotros utilicemos vestuario con el que nos sintamos cómodas y cómodos, que nos podamos desenvolver de la mejor forma durante la entrevista. De lo que son las mujeres, lo recomendable es vestir en 2 capas. ¿Qué quiere decir 2 capas? Que voy a usar una blusa, ¿verdad? Y puedo usar encima un blazer. Entonces, eso va a destacar mucho profesionalismo a la hora de nosotros enfrentarnos a una entrevista o a un lugar de trabajo. También hay que tener en cuenta que si utilizamos un vestido o utilizamos solo una blusa, ese vestido y esa blusa no puede tener escotes ni tampoco puede andar con los hombros descubiertos. Las mujeres, ¿verdad? Obviamente los hombres no, porque jamás van a ir a trabajar en camiseta de tirantes, pero por ejemplo las mujeres sí tendemos a tener vestidos de, de un ancho grueso en el tirante o de blusas como con tirante, como tipo básica, ¿verdad? Y es importante que no estemos en una entrevista de trabajo, en una reunión con ese tipo de vestimentas, porque presenta informalidad al tener descubiertos los hombros. Entonces, eso es muy importante para destacar. Dentro de nuestra vestimenta, lo que son las mujeres, como les estaba comentando, tener un pantalón que sea a la cintura, ¿verdad? Que sea sencillo, con pocos detalles, sentirnos sobre todo cómodas, ¿verdad? Tratar de no usar pantalones muy tallados, que haga que se nos marque las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que sea estrecho, tipo licra o con mezclilla, que tal vez si tenemos que agacharnos porque se nos cayó un lapicero vamos a estar incómodas, o si nos dicen que tenemos que sentarnos en X lugar y la silla es muy baja, el pantalón se nos va a bajar, entonces siempre tener un pantalón adecuado, que sea versátil, que nos haga sentirnos cómodos y a gustos con esa vestimenta. El vestido debe cubrir los hombros con mangas, puede ser manga corta, manga 3/4 o manga larga. Debe ser de un corte recto
Ojalá que no sea ajustado al cuerpo, ¿verdad? Porque vamos o volvemos a lo mismo. Tal vez no nos va a presentar esta facilidad de expresarnos. Evitar lo que son los escotes profundos, las transparencias, también las faldas que son muy cortas o vestidos muy cortos por lo mismo, ¿verdad? Porque siempre debemos mostrarnos, obviamente, sencillos, ¿verdad? Pero sobre todo siempre con ese profesionalismo. Lo que son las blusas, de igual forma, sin escotes, que sean con, ya puede ser un cuello V, un cuello redondo, eso no interviene a la hora de tener una entrevista o una reunión laboral, pero sí es importante que no sean escotadas, porque si no, el foco de atención de las personas no precisamente va a ser nuestro rostro o lo que vayamos a desarrollar durante la entrevista, sino obviamente el foco de atención se va a prestar en el escote. No utilizar transparencias y los diferentes tipos de mangas que ya les había comentado. Dentro de lo que son los caballeros, el saco o el blazer, que es muy importante, tener siempre las solapas pegadas al pecho, ¿verdad? No que sea un saco que se les desborda del brazo o que les queda muy grande, ¿verdad? Porque los va a tener como incómodos de que el saco se les está moviendo. Entonces, tener muy en cuenta eso, que la anchura sea la adecuada, una corbata similar al tono del saco o que por lo menos sea congruente en colorimetría. La zona de los botones, ¿verdad? El último botón debemos desabrocharlo a nivel de los hombres porque esto les va a dar mayor presencia ante las personas. Cuando cerramos todos los botones de nuestro saco o nuestro blazer, lo que hacemos visualmente es una solapa como de presión, ¿verdad? De que no quiero poner atención a lo que me están diciendo y nuestro lenguaje corporal a nivel de vestimenta y nuestro cuerpo es muy importante y son técnicas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, a nivel de los hombres, siempre el último botón que esté al descubierto para que ustedes tengan más soltura, no se vean tan rígidos, sino que por el contrario se vean más natural y siempre conservando el profesionalismo. Lo que son las camisas, tener en cuenta los cuellos. Ahora hay camisas que el cuello y las mangas son diferentes, entonces hay que tener en cuenta que esos detalles vayan también ajustados a nuestro pantalón, a nuestros accesorios como la faja y los zapatos, ¿verdad? Siempre tenerlo todo muy bien limpio, que sea una camisa formal que no lleve bolsillos, por lo general, ¿verdad? Cuando para eso está el blazer o el saco o incluso los chalecos van a traer su adecuado bolsillo. Si vamos a utilizar únicamente la camisa sin ningún tipo de blazer ni saco, ahí sí podemos utilizar una bolsa, ¿verdad? Para mostrar un poco de formalidad. Pero si vamos a utilizar instrumentos o prendas como lo es el saco, el blazer, el chaleco, tratar de no utilizar una camisa con bolsa. Que el ajuste sea el correcto. Es muy incómodo ver a veces personas que incluso han bajado de peso, ¿verdad? Que obviamente toda su ropa va a cambiar a la hora de presentarse. ¿Por qué? Porque cuando estamos con una camisa que ya nos queda muy grande, que no nos ajusta al cuerpo, ¿verdad? Nos podemos sentir incómodos, puede haber un exceso de sudoración, entonces se va a notar más. Entonces, todos esos aspectos es importante que los tomemos en cuenta para no fallar durante el proceso de la entrevista, porque si nosotros no estamos cómodos, si nosotros nos sentimos, no estamos a gustos con nosotros mismos, a la hora de prestar atención a lo que nos preguntan, no vamos a tener el foco o nuestra mente no va a estar enfocada en esas preguntas, sino que vamos entonces a empezar a decir, es que me siento incómodo, es que esta camisa me queda floja o me queda muy tallada, muy ajustada, no voy a poder darle la mano, ¿verdad? Y demás. Entonces, tener en cuenta cada uno de esos detalles que siempre la comodidad es ante todo. Los pliegues de los pantalones deben estar correctamente planchados o distinguidos, ¿verdad? Ojalá que no se vean dobles pliegues, triples pliegues que a veces se han visto en pantalones de hombres y de mujeres también. Tener cuidado con la parte del planchado de la ropa. Que sea un largo al tacón. Nunca podemos arrastrar
el pantalón ni por encima del tacón, ¿verdad? Que se vean nuestras medias. Ahora hay diferentes vestimentas que se han puesto como a la moda, ¿verdad? Donde se ven las medias o medias diferentes y demás, pero eso va acorde a distintos protocolos de vestimenta que podemos usar según la ocasión. En este tema para entrevistas y para cosas formales de oficina, lo recomendable es que el largo del pantalón llegue al tacón, que no se vean nuestras medias, ¿verdad? Este, también es preferible tener telas que sean de calidad, ¿verdad? Para que el pantalón a la hora de ya pasar por el proceso de lavado, pues no se ponga a estropearse o no lleve la efectiva forma de lavarse y pues obviamente produzca un daño en la ropa. El lenguaje corporal, ¿verdad? Parte de lo que yo les decía ahora es muy importante. No es solo el cómo me voy a vestir y cómo me voy a preparar para esa entrevista, sino que también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cómo voy a tener mis manos, cómo voy a tener mi cuerpo, si voy a estar erguida, si presento algún tipo de aburrimiento durante la entrevista. Todos esos gestos que a veces hacemos involuntariamente van a demostrar en una entrevista, en una reunión de trabajo, que no estamos prestando atención, que no nos interesa el tema. Entonces, nuestro currículum puede ser el currículum más perfecto del mundo, tener todas las capacidades para ese puesto, pero si ustedes ante una entrevista no se muestran erguidos, no se muestran con atención a la persona, cruzan los brazos, son aspectos que obviamente van a generar un poco de choque, ¿verdad? Ante esta entrevista, y puede generar que la persona no se sienta a gusto, el entrevistador en este caso, el reclutador, y pues obviamente no poder seleccionarlos para el puesto. Entonces sí tener muy en cuenta lo del lenguaje corporal. Alguno de esos errores de los que les estoy comentando es, por ejemplo, mirar continuamente el reloj, ¿verdad? Para ver cuánto está durando la entrevista, me voy a demorar o tal vez tenía otra entrevista después de esta, ¿verdad? Entonces, estar mirando el reloj es falta de educación y obviamente denota que en ese momento no nos interesa estar ahí. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Fruncir el ceño también puede denotar que a la persona no le interesa o que no está de acuerdo completamente con lo que está diciendo la otra, y aunque no estemos de acuerdo, siempre tenemos que mantenernos sigilosos y presentar el mejor rostro. Invadir el espacio íntimo de la otra persona, en este aspecto ahora hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con el tema de la pandemia, ¿verdad? Siempre tener el espacio correspondiente con la otra persona, no invadir su espacio a la hora de la entrevista o de una reunión laboral. Dar la mano sin firmeza, ¿verdad? Siempre tener que el contacto sea firme, que represente fortaleza, responsabilidad. Mirar hacia abajo o hacia la izquierda va a hacer que denote como que no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, a veces nos hacen preguntas en la entrevista y decimos, bueno, es que, y empezamos a ver hacia abajo o empezamos a ver hacia la izquierda, y eso va a denotar que no estamos seguros de lo que estamos diciendo, que no estamos seguros de lo que vamos a proyectar o de lo que queremos hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos. Contraer los brazos o cruzarlos. Esta forma de expresión de contraer los brazos o cruzar los brazos denota como un tipo de choque, ¿verdad? Entonces lo que hace es que la gente no quiera preguntarte más o crea que no estás interesado en el tema, y obviamente puede hacer que se despliegue algo no muy positivo durante la entrevista. El echarse para atrás en las sillas, ¿verdad? Puede hacer denotar que la persona no está interesada, que simplemente no quiere estar ahí, que está cansada, que tal vez no durmió bien, y siempre tenemos que ir con la mejor apariencia y con los mejores aspectos para un proceso de entrevista. La postura es muy importante. A veces tendemos en cada silla, porque tal vez el ser humano no está acostumbrado. Ojalá que todos los que nos están viendo tengan siempre una postura adecuada, pero muchas veces tendemos a estar erguidos
incluso caminar erguidos. Y eso demuestra que la persona pues no tiene confianza en sí misma, ¿verdad? Y obviamente en una empresa necesitamos colaboradores que nos representen, colaboradores que sean seguros de sí mismos, y tenemos que tener en cuenta nuestra postura para desplegar esa seguridad y esa confianza ante las demás personas. Y también tenemos que evitar el excesivo contacto visual, ¿verdad? No es que nos vamos a quedar viendo así al entrevistador en una pose o en una firmeza, como que más bien esa persona se va a sentir incómoda porque nosotros lo estamos viendo tanto, sino que sutilmente podemos estarlo viendo continuamente en cada pregunta para que eso denote que estamos poniendo atención, y después desplegar nuestra mirada, ¿verdad? Ya saben, no hacia abajo, pero sí desplegar nuestra mirada o ver a un punto fijo que haga que la persona no se sienta tan incómoda de lo que se le está hablando en el momento. Ahí tenemos algunas preguntas. Vamos a ver. ¿El pantalón sí puede ser negro? Sí, Catherine, el pantalón sí puede ser negro, ¿verdad? El aspecto de lo negro es a la hora de un vestido, por ejemplo. Si utilizamos una blusa o vamos todas vestidas de negro, ¿verdad? Para los caballeros de igual forma, porque creemos que el negro es formalidad, incluso el negro nos hace vernos más delgados, ¿verdad? Pero es importante que a la hora de una entrevista, sobre todo en el margen de la mañana, como les estaba comentando, siempre vayamos con tonos que sean frescos. ¿Por qué? Porque lo que va a denotar es que somos personas que estamos frescas, seguras, vamos a proyectar confianza hacia la otra persona, que estamos abiertos a poder entablar esa entrevista de la mejor manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los colores claros, a los que han estudiado un poco de colorimetría en diseño o en algunas otras carreras que tengan que ver con esto, o si en algún momento lo han escuchado, los colores claros tienden a abrir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando vayamos a enfrentar una entrevista, es importante que utilicemos tonos claros para que la persona que nos va a hacer las preguntas nos vea que estamos abiertos, anuentes a lo que nos quieran preguntar o decir. En una entrevista presencial, ¿cuál es la manera correcta de dar un saludo al entrevistador? Ya que deberíamos de hacerlo. Sin embargo, por temas de pandemia lo verían incorrecto. Bueno, ahora es importante, ¿verdad? Que en toda la parte de la pandemia, y pues obviamente a la hora de las entrevistas estamos enfrentando lo que es la virtualidad. Y ahora, pues ya cuando vayamos a un proceso que ya es presencial, como lo estamos diciendo, hay lugares en los que está completamente el alcohol, la desinfección de las manos en piletas y demás, ¿verdad? Entonces, proceder con el completo protocolo y nosotros no brindar la mano, ¿verdad? Es importante que tengamos en cuenta la situación en la que estamos actualmente y entonces poder restringirnos de eso, pero siempre saludar. Buenas tardes, buenos días, con todo el que nos topemos. Es importante que, aunque no sea la persona con la que vayamos a trabajar, por ejemplo, si subimos a un ascensor donde hay otras personas, que saludemos, porque eso va a denotar que somos personas abiertas, que estamos dispuestas a trabajar en equipo, y todo eso es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que durante el proceso de la entrevista podemos utilizar lo que es la técnica de espejo. Esta técnica es muy recomendable a la hora del lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir la técnica de espejo? Por ejemplo, si mi entrevistador o reclutador hace ciertos movimientos, yo puedo imitar esos movimientos. ¿En qué sentido? Obviamente con respeto y no de forma directa para que él no sienta que lo estoy arremedando, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, si en algún momento él dice, bueno, es que en nuestra empresa nos gusta trabajar de esta manera. Entonces usted deja que pase la pregunta y en la siguiente pregunta usted puede decir, bueno, es que a mí me gusta trabajar de esta manera, me gusta llevar la agenda de manera organizada, me gusta hacer tales cosas a la hora de realizar proyectos. Si ustedes ven que ellos manipulan las manos de cierta manera, podemos también hacer esos mismos movimientos, como les digo, de manera
no tan directa para que la persona no sienta que la estamos arremedando, sino que lo podemos hacer perspicazmente. La velocidad y la proyección de la voz es muy importante. Si el moderador habla muy rápido, ¿verdad? O habla muy despacio, siempre tratar de tener un tono adecuado para la entrevista y sobre todo la proyección de la voz, ¿verdad? Si estamos en un lugar donde hay mucho eco, tenemos un tono de voz muy fuerte o un tono de voz muy suave, es importante que sepamos proyectar la voz para que no sea chocante a la hora de la entrevista. Y también las palabras. Si ellos utilizan cierto tipo de palabras o de lenguaje a nivel de profesiones, ¿verdad? También podemos meter esas mismas palabras dentro de las respuestas que nosotros vayamos a dar, porque eso denota que conocemos de lo que nos están hablando. Entonces, podemos tener en cuenta cada uno de esos aspectos. Tenemos que recordar, como les decía ahora, lo que es el lenguaje, pues, el corporal, perdón, el lenguaje corporal positivo, siempre tener en cuenta nuestra postura, cómo nos desenvolvemos, si hablamos mucho con las manos. A veces tenemos tics, ¿verdad? Que nos pasamos tocando el pelo, o que nos hacemos así, o que nos rascamos la nariz, o que tosemos. Entonces, evitar todos esos tics. Hay personas que se pasan tocando el cuello, ¿verdad? Tocarse el cuello denota a una persona insegura, entonces es importante, o que tenemos miedo a contestar porque no sabemos qué puede pasar si contesto esto, ¿verdad? Entonces, siempre que vayamos a contestar, no tocarse el cuello, no tener estos ciertos tics, ¿verdad? Como acomodarnos la ropa. Entonces, tener como muy en cuenta esos aspectos para no sobrepasarnos en la hora de la entrevista. Usar el tono adecuado de la voz, como les comentaba, saber proyectarla, tratar de tener un tono moderado, un tono que sea igual al de la persona que está llevando la entrevista, ¿verdad? Para que sea moderada, para que sea de igual forma a la persona que lo conlleva. Crear una auténtica conexión personal. No debemos dejar de lado nuestra personalidad, ¿verdad? Entonces siempre tener en cuenta cómo somos, ¿verdad? Poder proyectarlo de una manera positiva para que el entrevistador también nos conozca como somos, para que esa persona diga, él es el que yo necesito en mi empresa o ella. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues la elegancia es el equilibrio entre la sencillez, la pulcritud, la espontaneidad y la distinción. Esa es una frase de Christian Dior y es importante que la tomemos en cuenta. Realmente los accesorios también a la hora de tener una entrevista de trabajo, tenemos que tratar de que los accesorios no sean muy visibles, ¿verdad? A veces dicen que entre más sencillo o entre menos es más, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta las que nos gustan, tal vez las pulseras, los anillos, ¿verdad? No utilizar en gran exceso, que donde vamos caminando ahí va sonando todas las pulseras, ¿verdad? O unos grandes aretes que hasta que se ve que se nos jala la cabeza. Entonces, siempre tener en cuenta esos detalles para la hora de la entrevista, que el foco de atención sea cada uno de ustedes, lo que pueden aportar a la empresa y no sus accesorios, ¿verdad? En un hombre, los que les gusta usar anillos, cadenas, eh, cadenas de oro y esas cosas, ¿verdad? No sería bien visto como que alguien llegue a una entrevista de trabajo con botones desabrochados y ahí con todas las cadenas, ¿verdad? Entonces siempre ser elocuente, siempre ir de la mano con el puesto que queremos y lo que nosotros proyectamos, ¿verdad? Entonces es importante que cuidamos de cada uno de esos detalles. Limpiar nuestros zapatos. A veces salimos como decimos, como los locos, ¿verdad? Porque ya se nos está haciendo tarde y demás, pero es importante el cuidado de nuestros zapatos. El día anterior de nuestra presentación, ya sea una reunión laboral o en este caso la entrevista, que es el foco de esta capacitación, pues limpiar nuestros zapatos, ¿verdad? Si son tacones, vigilar que el tacón se encuentre en perfecto estado, cambiar tapillas si tenemos que cambiar tapillas para no escucharnos como un caballo de trote, decía una profesora mía. Es importante que las tapillas siempre estén correctas para que nuestro paso sea seguro, ¿verdad?
En los caballeros, limpiar sus zapatos también, vigilar que las suelas estén correctas. Las mujeres también, que donde vayamos a caminar no nos vayamos a tropezar porque se nos despegó la suela, ¿verdad? Entonces siempre es importante, a veces prestamos toda la atención en la ropa, en cómo estar presentados, y los zapatos nos ponemos cualquiera mientras sean negros, por ejemplo. Pero no nos fijamos si ya se van a destapar, si se están descosiendo, si ya casi la tapilla ya se está gastada y se va a escuchar. Entonces, todos esos detalles tenemos que tenerlos muy en cuenta a la hora de presentarnos ante una empresa. No sé si en este momento también tienen alguna pregunta. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con todas las cosas que nosotros vayamos a proyectar. Es importante que lo que nosotros reflejemos en esa entrevista, que es la primera impresión que le vamos a dar a ese reclutador, a esa empresa, que ellos vean que somos capaces de sobrellevar esta empresa, que podemos representarla, y no solo representarla en el trabajo, en el día a día, lo que vayamos a hacer, sino en un aspecto físico, ¿verdad? Porque podemos ir por la calle, que también eso hay que tener mucho cuidado. A veces salimos de los trabajos, andamos con el gafete, y bueno, tal vez no estábamos en pandemia, íbamos a bares y demás con gafetes, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a decir de nosotros? O con el uniforme de trabajo. Entonces, siempre tener en cuenta esas cosas, que si salimos de la institución y vamos a ir a una vida social, por decirlo así, ¿verdad? Tener muy en cuenta quitarse el uniforme, quitarse esos implementos que desarrollen a la empresa, porque obviamente no sabemos lo que puede pasar, y pueden dar o proyectar una mala imagen de la empresa a la que ustedes laboran, y por ende van a creer que la empresa no es confiable, o por el comportamiento de ustedes que se desarrolle y demás. Entonces, tener muy en cuenta todos esos aspectos. Siempre, si es un uniforme, cambiarnos el uniforme, no usar el gafete en horas que no sean laborales, ¿verdad? Ni para fines que no sean laborales. Y pues obviamente tener en cuenta cada una de las cosas que hemos desarrollado en esta capacitación, para que podamos desarrollar una entrevista de la mejor manera. Por mi parte, eso sería. Obviamente estamos anuentes a las preguntas que ustedes quieran realizar, y escucharlos, y también, bueno, verlos o leerles, para poder comentar y poder aprovechar un poco más del tiempo, y despejar todas esas dudas que ustedes tengan. Así es, Hazel, muchísimas gracias. Vamos a habilitar el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda o consulta de todo lo que ya Hazel nos estuvo exponiendo, lo pueden ir colocando en el chat, acá en la plataforma de Zoom, o también en Facebook. A los que nos están viendo por Facebook Live, también pueden ir anotando por ahí sus consultas. Dice por acá Ruth, ¿cómo puedo responder en el caso de que no esté segura de la respuesta o que no la sepa? Muchas veces, Ruth, un tip para poder contestar, ¿verdad? Es darle vuelta como a la pregunta que nos están haciendo. Entonces, a veces no estamos seguros de qué podemos contestar. A veces la típica pregunta que mucha gente se queda como en el limbo, decimos nosotros, es ¿cómo te ves en 5 años? ¿O cómo te ves en 10 años? ¿Verdad? Entonces es agarrar palabras de esa misma pregunta para vos poder desarrollar una respuesta. Bueno, en 5 años, pero siempre denotando seguridad, ¿verdad? Si vos, por ejemplo, te preguntan, ¿cómo te ves en 5 años? Y vos decís, bueno, no sé, y empiezas con esa risa nerviosa, va a denotar que no sos una persona segura de vos misma, ¿verdad? Entonces, siempre rescatar esa marca personal que nos distingue. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te ves proyectada? Si soñas con una casa, si soñas con un carro, si soñas llegar a ser gerente o tener un alto rango en la empresa, todas esas cosas, ¿verdad? Van a destacar durante la entrevista. Entonces es importante que agarres palabras de la misma pregunta y digas, bueno, en 5 años yo me puedo visualizar como una profesional, creciendo profesional y personalmente en esta empresa, desarrollándome de la mejor manera en el puesto, o incluso puedo ya estar en un puesto más grande, ¿verdad? Siempre denotar seguridad en la respuesta que vayas a enfrentar.
Excelente. Fernanda Calderón a través del Facebook nos dice, en el caso de entrevistas por Zoom, ¿cómo se maneja la hora de ingreso a la reunión? Siempre es importante que a nivel de Zoom nos conectemos al menos con 5 minutos antes de antelación. El capacitador o la persona que está desarrollando el Zoom y te pasó el link, él es el que le va a dar acceso a usted para poder ingresar a la plataforma. Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, la persona ya está conectada? La entrevista es a las 10 de la mañana. Son las 10:05 o son las 10:03 y no te has conectado o no estás preparada para la entrevista. Eso va a denotar que sos una persona impuntual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos conectamos 5 minutos antes, aunque el espectador, la persona, perdón, no esté ahorita lista o apta para tomar la entrevista, porque tal vez está resolviendo algo del trabajo, pero vos vas a estar ahí presente. Él va a saber que usted llegó a tiempo a la entrevista y te va a aceptar en el momento que él pueda. En dado caso, si él se retrasa unos 5 minutos, esa persona es mejor que te pida disculpas por el retraso a no que te espere porque no te conectaste, ¿verdad? Entonces, siempre poder conectarnos unos 5 minutos antes para que la persona sepa que somos una persona puntual, que cuidamos de esos detalles y es mejor que nos pidan disculpas por un retraso a no conectarnos con tiempo. Muy bien. Catherine Arce pregunta por acá. En el caso de las mujeres, ¿qué es más recomendable con el cabello suelto o recogido? Esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, con el cabello podemos jugar o podemos variar. Lo recomendable o en altas gremios, ¿verdad? De lo que es la etiqueta y protocolo, se recomienda que nuestro cabello sea recogido, pero con un buen recogido, ¿verdad? No es que vamos a llevar ahí como dicen los pelos parados, ¿verdad? Sino que una buena cola o un moño que sea elegante, pero no cosas excesivas, ¿verdad? Si traemos el cabello suelto, que sea cabello natural. Por ejemplo, si somos lacias, podemos aplancharlo, este, que se vea natural. Si tenemos nuestro cabello ondulado, los colochitos pues bien ondulados, que se vean bien presentados. Pero, por ejemplo, si somos lacias, vamos para una entrevista y nos hacemos aquellos colochos magníficos como tipo graduación, y pues obviamente va a denotar que no somos naturales, ¿verdad? Y a la hora de una entrevista, tanto el maquillaje como el cabello, la vestimenta, todas esas cosas juegan, ¿verdad? Entonces es importante que mostremos naturalidad, pero siempre destacando nuestra belleza. Entonces podemos ir con el cabello en ambas formas, pero que no sea excesivo, ¿verdad? Entonces tener eso muy en cuenta. Excelente. Luis Alvarado dice por acá, buenas tardes. Mi consulta es, ¿qué vestimenta puedo utilizar si no tengo vestimenta de etiqueta? Bueno, Luis, en este caso, la etiqueta o la marca, ¿verdad? No necesariamente es lo que te va a distinguir en la entrevista. Sí tenés que tener en cuenta, por ejemplo, si estás optando por un puesto administrativo, ¿verdad? De una empresa, obviamente tenés que conseguirte por lo menos un pantalón y una camisa, una faja, unos zapatos de vestir que vayan acordes a el puesto que vas a desempeñar. Si apenas estás estudiando, por ejemplo, porque, perdón, creo que muchas personas hemos pasado por ahí donde no tenemos la vestimenta adecuada para una entrevista porque apenas estoy empezando a trabajar o no tengo los medios para poder comprármelo, puedes pedirle a alguien prestado que se adecue a tu cuerpo, ¿verdad? Únicamente para la entrevista. Cuando ya tengas la primera quincena, puedes ir haciéndote de tu ropa, ¿verdad? Pero sí es importante que si vas a adquirir un puesto administrativo o ese es el sueño que tenés y para lo que estás concursando, sí es importante que puedas destacar con la vestimenta acorde al puesto que vas a desempeñar. Si obviamente son puestos que no requieren esa vestimenta, no es necesario que nos presentemos con vestimenta formal o de etiqueta, ¿verdad? Lo que sí es importante, por ejemplo, es que nuestra vestimenta vaya acorde a lo que vamos a desempeñar en el puesto. Nunca ir con un jeans roto
o con un pantalón roto, ¿verdad? Porque eso representa informalidad por completo y poco profesionalismo. Entonces, sí tener muy en cuenta los detalles de ahora los pantalones que son rotos o manchados y todo esto no denota esa confianza ante la empresa. Muy bien, pregunta por acá Alejandro Brenes por el Facebook. Muchas veces los reclutadores hacen la pregunta incómoda, ¿por qué se está cambiando de trabajo? Sí, Alejandro, esta pregunta es clave porque queremos saber, ¿verdad? Nosotros como reclutadores o los reclutadores quieren saber si sos una persona que no es constante, ¿verdad? Si es una persona que, por ejemplo, yo voy a contratar y en un mes va a buscar otro trabajo. Entonces, siempre la respuesta a esto, ¿verdad? Ojalá que sea, y pues que buscas crecer profesionalmente, ¿verdad? Que buscas mayores oportunidades, eh, y que quieres cumplir sueños, siempre enfocarte en el crecimiento profesional. No es un afán como de hacerlos sentir incómodos o de que se sientan mal, ¿verdad? Sino más bien es que lo que se busca en una empresa es poder contratar gente que esté dispuesta todo el tiempo a estar en buenas y malas con la empresa, ¿verdad? Entonces también es importante porque esta pregunta también puede detonar si, por ejemplo, sos un colaborador que se pasa incapacitando, que por el mínimo dolor de uña no llega a la oficina, ¿verdad? Entonces, todas esas constancias, todas esas cosas son claves en esta pregunta, que si vos desarrollás tu profesionalismo indicando que querés un crecimiento, obviamente va a destacar la parte profesional. Excelente. Dice por acá Ana Miranda, muchísimas gracias, excelente presentación. Mi pregunta sería, ¿qué decir cuando me preguntan cuánto espero ganar? Bueno, en cuanto a la parte de monetaria, ¿verdad? Incluso dentro de la plataforma del empleo.com tenemos un ítem que brinda, como decir, el sueldo adecuado al puesto, ¿verdad? Entonces, por eso los instamos a que puedan ingresar, que pongan su currículum en la plataforma del empleo.com porque tenemos grandes beneficios y pueden capacitarse en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, alianzas como estas que la universidad les ha brindado a ustedes esta oportunidad para que no la desperdicien. En este caso, como te digo, ahí hay un ítem donde pueden ustedes desarrollar esa pregunta, ¿verdad? Y tener, por ejemplo, como un rango dentro de lo que está establecido ya por ley. Incluso tenés que tener en cuenta, por ejemplo, si sos una persona que venís saliendo de la universidad, ¿verdad? Que, por ejemplo, no sé, digamos medicina o derecho, ¿verdad? Sin minimizar alguna otra carrera, ¿verdad? Pero hay puestos o carreras que obviamente tienen económicamente un mayor salario, ¿verdad? Entonces, lo que es carrera versus lo que yo he hecho o lo que he logrado en mi experiencia tiene que ir muy de la mano, ¿verdad? A veces puedes tener miles de títulos, pero no has tenido trabajo hasta el momento y esto no lo va a equiparar. Entonces, siempre tener en cuenta que lo que vayas a pedir monetariamente, ¿verdad? Sí dar seguridad para que la gente sepa que vos conoces, ¿verdad? Que la empresa sepa que usted es una persona que se dedicó a investigar el mercado, que se dedicó a investigar de lo que usted puede ser capaz y puede llegar a obtener, ¿verdad? Pero sí es importante que tomes en cuenta eso, ¿verdad? Que tu expectativa salarial vaya en esas dos ubicaciones, tanto en tu carrera profesional como en la carrera que has hecho a nivel de experiencia, ¿verdad? Que esas dos cosas vayan de la mano para que puedas pedir un alto rango o puedas pedir un sueldo un poco más grande, por decirlo así, ¿verdad? En dado caso de que, por ejemplo, la experiencia no sea muy amplia porque estás saliendo de la institución y demás, usted puede en ese sentido decirle, bueno, por un punto de experiencia, ¿verdad? Que quiero crecer profesionalmente,
me gusta mucho la empresa, con el fin de que te puedas quedar en ella, usted les dice que está en un rango de tanto a tanto, pero que está abierta a poder, con ellos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero sí, siempre que te vean esa seguridad, es importante, porque si usted de primera entrada contesta, no, lo que me quieran dar, si te dicen 100.000 colones, 100.000 colones tenés que aceptar, ¿verdad? Entonces sí es importante que presentes esa seguridad, que investigues para la posición en la que vas, cuáles son los rangos de salario que están oscilando en el mercado, para que tengas una idea y puedas dar esa seguridad que busca todo reclutador. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos más consultas. Vamos a ver. mm, sí, tenemos tres más por acá para ir cerrando. Ujú. Patricia Gaitán consulta, buenas tardes. ¿Cómo se puede equiparar un título de una carrera con la experiencia en otra área? Digamos, título de derecho, pero la experiencia es en el área administrativa o en contabilidad. Bueno, en este caso, si por ejemplo lo que vos hiciste a nivel administrativo tiene que ver con derecho, puedes equipararlo en el servicio al cliente, en la hora de desenvolverte, en que fuiste una persona con mucha proactividad, iniciativa, como destacar esas habilidades, ¿verdad? No tanto en que tengo 5 años, por ejemplo, de ser secretaria. Ok, ¿qué hiciste siendo secretaria, por ejemplo? O siendo asistente. Bueno, siempre presentaba nuevos proyectos, estaba anuente a ayudarle a mi jefe en tales cosas, siempre destacar como las habilidades que vos podés desarrollar en cualquier puesto, porque ya es lo que la distingue a usted como persona, es esa marca personal que buscan las empresas, más que qué fue lo que hiciste, porque obviamente lo que hiciste a nivel de funciones, obviamente tal vez no vaya a ir muy de la mano con el puesto al que vas a atinar, ¿verdad? Porque no tienes carrera profesional en derecho, por decirlo así, pero tienes habilidades atinentes al puesto que van a servir, que sos una persona segura, que sos una persona directa, que sos una persona proactiva, que no está quieta, sino que pasa haciendo proyectos, que tenés esa iniciativa, que sos una persona que tiene mucha discrecionalidad, ¿verdad? En temas de este tipo es muy importante. Entonces, siempre destacar como las habilidades, ¿verdad? Muy bien. Y Eric consulta por acá, ¿qué recursos debo llevar o tener preparado en una entrevista? ¿Qué recursos? Sí, ¿qué recursos, pregunta Eric, debo llevar o tener preparados en una entrevista? Bueno, en este caso, Eric, recursos siempre tenés que llevar, ahora que toda es la era digital, ¿verdad? Previamente ya el reclutador tuvo que haberte pedido algunos datos, como un currículum, certificados y demás. Por lo general, las titulaciones y certificados los solicitan después de la entrevista, o sea, como en el segundo proceso, por decirlo así. Pero en dado caso de que te lo pidieran en el momento, siempre es importante que llevemos un currículum, ¿verdad? Un currículum impreso, y por lo menos los principales títulos. Esto porque muchas veces en las empresas ellos lo imprimen cuando ya te lo han solicitado previamente, pero a veces no lo imprimen. E incluso eso puede hacer que puede denotar que vos sos una persona que siempre está lista para cualquier altercado o para cualquier momento, ¿verdad? Entonces, más bien puede ser un punto a tu favor. Entonces es importante que en cuanto a recursos puedas contar, ¿verdad? Con la parte física de un currículum o tenerlo en una llave malla para que lo vayan haciendo de forma digital. Y ahora en la era digital, ¿verdad? En la que estamos, que todo es virtualidad, pues que tu teléfono, que la computadora, que tenga siempre un plan B. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se va la luz, pero tenés el celular a mano, puedes conectarte inmediatamente, ¿verdad? O pedirles disculpas, pero ¿qué pasa si el celular está sin batería? O con la computadora que está dañada. Entonces siempre a nivel de la era digital, ¿verdad? Tener todas las cosas bien cargadas,
por lo menos una hora antes de que te vas a conectar a la entrevista, esté bien conectado, que la luz sea la adecuada, estar en un lugar que sea ojalá blanco, que se vea cálido, que represente un lugar tranquilo. Ahora que estamos desde casa, a veces, ¿verdad? Los familiares que entran así de un pronto a otro, o los hijos, o los perros, toda la bulla de la vida y por haber, ¿verdad? Siempre buscar un lugar tranquilo, que tengas toda la luz disponible, ojalá, ¿verdad? Que sea un lugar abierto y fresco, y sobre todo que haya buena luz y que su celular o la computadora, el medio que vayas a utilizar, esté bien y debidamente cargado para que no tengas problemas de conexión o tengas algún problema. Incluso los modems del internet, ¿verdad? Si hay familiares que se conectan en ese momento al modem y tenés una entrevista, para evitar que se corte la entrevista, que hayan problemas de conexión, pedirle a tus familiares, ¿verdad? Que se desconecten de internet por un momento. Cuando ya vos enfrentaste la entrevista, ahora sí puede conectarse todo el barrio si quiere, pero necesitas en ese momento tener todos los recursos necesarios para vos, para ese proceso, para prepararte de la mejor manera y no tener ningún altercado, y sobre todo que te sientas seguro. Jeremy González nos pregunta, ¿qué debo contestar cuando me preguntan sobre la experiencia laboral que tengo y por el momento no he tenido trabajo y por lo tanto dicha experiencia? En esta pregunta, digamos, es importante, como les decía ahora, el tema de las habilidades. En este momento, pues no cuento con experiencia laboral porque no he tenido la oportunidad de desarrollarme en un trabajo, pero estoy seguro, palabra clave, estoy seguro de que puedo desarrollar grandes cosas en esta empresa. Me gusta realizar tales y tales cosas, y empezás a hablar de tus habilidades. Entonces, es importante, de hecho, la próxima que ahora les estaban hablando de los temas que vamos a dar, hay una de entrevista por competencias. Es importante que todas esas competencias, esas habilidades, ustedes las destaquen. Entonces, no tengo experiencia, pero yo soy capaz de todo esto. Y si ustedes me contratan, todo esto es lo que yo voy a desarrollar. Entonces, eso es súper valioso en una entrevista, que no solo se dejen llevar por la experiencia, muchachos, ahora y chicos, ahora no solo buscan tanto la experiencia laboral, sino qué me ofrece esa persona a mí, qué es esa persona capaz de hacer por mi empresa, por nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre destacar esas habilidades y esas competencias que ya ustedes los distinguen. Así es. Y creo que la última consulta para ir cerrando es de Ana Miranda y pregunta, ¿cómo debo de desenvolverme en una entrevista grupal? A nivel de una entrevista grupal, tenés que esperar el tiempo en el que se te solicite o se te dé el espacio para conversar, para hablar, ¿verdad? En dado caso de que, por ejemplo, le están consultando a otra persona, ¿verdad? Nunca interrumpir. Es importante que no interrumpas a la otra persona, o que se vea que vos tenés la respuesta, ¿verdad? Sino que en el momento en que ya la persona terminó su respuesta, usted puede decir, bueno, me gustaría aportar tal y tal cosa, ¿verdad? Pero siempre respetando el espacio de las demás personas y respetando el pase que te pueden dar a vos durante el proceso grupal de la entrevista. Pero como les digo y reitero, destaquen sus habilidades, que la marca personal, eso que los hace diferentes, sea el clic con el reclutador para que diga, yo lo necesito en mi empresa. Muy bien, bueno, creo que no tenemos más preguntas. Hazel, muchísimas gracias por tu tiempo y por este valioso webinar. Seguiremos abriendo espacios como este para que ustedes nos puedan acompañar. Como les comentaba al inicio, la próxima semana tenemos 2 webinars más por si desean acompañarnos. En el chat les voy a colocar
los enlaces para que se puedan registrar. El lunes tenemos el webinar Planificación, pasos para encontrar empleo, y el miércoles tenemos cómo enfrentar una entrevista por competencias, que era justamente de la que estabas conversando. Así Ujú. que les agradecemos nuevamente a todos los que se unieron y compartieron con nosotros este espacio. Les acabo de compartir también nuevamente el enlace para que registren su participación. Y pues con esto damos por finalizado el webinar. Gracias por la asistencia de todos ustedes y que pasen buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.